Este es un en vivo que estoy grabando a las 8:30 más o menos de la noche del día martes 11 de febrero, después de que haya llegado a Venezuela el presidente interino Juan Guaidó, pasando por Maiquetía y recalando en Chacao, en la Plaza Bolívar de Chacao, donde tuvo una presentación pública, un discurso, una concentración de personas allí lo recibió, diputados, medios de comunicación, y ya eso lo vamos a comentar. Bueno, en efecto, arrancando, hay que decir que se culminan 3 semanas, más o menos, según mis cuentas, de gira de Juan Guaidó internacional, una gira que comenzó en Bogotá, pasó por Europa, recaló en Canadá, en Europa estuvo en Davos, en Suiza, estuvo en el Reino Unido, la Gran Bretaña, estuvo en España, donde bueno, todavía hay una controversia que dejó encendida la visita de Guaidó y que me pareció muy buena porque ha desnudado la verdadera naturaleza del régimen de Pedro Sánchez. También pasó por Francia y luego ya de vuelta a América pasó por Canadá y por los Estados Unidos, que aparentemente, aunque hoy nos enteramos que, bueno, esto es extraño, ¿no? Porque el vuelo en el que llega Juan Guaidó es un vuelo que viene de la aerolínea TAP. La aerolínea TAP es una aerolínea portuguesa. Según entiendo yo, el vuelo debería venir de Portugal, ¿no? Aunque después leí por allí que era un vuelo de Dominicana. Al final de cuentas no sé de dónde venía el vuelo, pero el caso es que no venía de los Estados Unidos. O sea, Juan Guaidó aparentemente salió de los Estados Unidos, habrá ido a otro lugar quizá, o por lo menos un lugar adicional que es desde donde voló hacia Caracas, ¿no? En este vuelo comercial, en un vuelo comercial normal, llega por Maiquetía, entra frente a una serie de presiones que fueron públicas, toda la tarde ustedes la vieron. Hubo muchos problemas para que diputados fueran a Maiquetía a recibirlo. Hubo un piquete, de hecho, en Boquerón 1, en un autobús tuvieron que desalojar los diputados. Hubo una diputada detenida, ya la soltaron, de Yalik Saray. Todavía están desaparecidos, creo que unos empleados, el chofer incluso, del autobús, estaban desaparecidos para cuando grabé esto. En todo caso, entró, subió a Caracas y no lo detuvieron y recaló en la Plaza Bolívar. Para los que están fuera de Venezuela, Guaidó no fue a la Plaza Bolívar del centro de Caracas. La Plaza Bolívar a la que fue Guaidó es la Plaza Bolívar de Chacao, que es al este de la ciudad, donde la oposición tiende a hacer sus mítines, sus manifestaciones, sus concentraciones, su bailoterapia, su trancazo, lo que sea. De manera que vuelve la primera concentración pública de Juan Guaidó después de que vuelve a Venezuela es en el este de Caracas. Sigue habiendo zonas vetadas. Ustedes saben que en Caracas prácticamente desde Chacaíto para acá, hacia el centro y oeste de la ciudad, no puede pasar la oposición. Eso es un territorio chavista y más o menos es el mismo mensaje que se da cuando Guaidó llega y hace su primer meeting, porque más o menos fue un meeting, en la Plaza Chacao, en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, en principio la motivación. Saludos a todos los que van llegando, muchas personas conectadas, eso me alegra muchísimo. En vivo, cuando estamos haciendo este live. ¿Cuál es la motivación del regreso de Guaidó? ¿Qué es lo que se comunica para él venir a Venezuela? Bueno, lo que se comunica para venir a Venezuela es que vuelve para presionar. ¿Y cómo va a presionar? A través de movilizaciones de calle. O sea, lo que ha comunicado públicamente Guaidó no tiene nada que ver con intervención militar hasta este momento, que por supuesto, si eso está encaminado, eso lo más recomendable, por no decir que lo más inteligente, es no comunicarlo, ¿no? Pero voy a hablar de lo que se ha dicho, porque me atengo a los hechos. No hay tema de intervención militar, no hay tema de TIAR, no hay tema de, no sé, de ejercicios militares, no hay tema de hecho, no hay alusiones a la Fuerza Armada internamente en Venezuela, o sea, no hay alusiones a quiebre interno en las fuerzas militares. Hay una declaración de reintentar los movimientos de calle, es decir, las protestas, las marchas, para presionar a Maduro. ¿Para presionar a Maduro a qué? A que Maduro haga una elección presidencial. Tan sencillo como eso. Eso es lo que está diciendo Guaidó después de haber recorrido varios países, yo diría que más de 10 países en esta gira.
hay que hacer un balance de lo que han sido los comunicados públicos de estos países también, y lo cierto es que ninguno de estos países, ni siquiera los Estados Unidos, sitio en donde Guaidó asistió a la Casa Blanca y al discurso del Estado de la Unión, con Donald Trump diciendo que Maduro va a ser smashed, que va a ser aplastado, y que Maduro es un tirano, un dictador socialista, además en comparsa con las dictaduras socialistas de Nicaragua y de Cuba, no hubo una declaración de los Estados Unidos de un manual de procedimientos. Aquí hay gente que me va a decir también, bueno, es que si Estados Unidos va a hacer una intervención militar en Venezuela, no lo va a comunicar. Pero bueno, estoy hablando de las realidades, de las cosas que están en blanco sobre negro, es decir, sobre el papel, sobre los comunicados. Lo que se ha dicho en todos los países, salvo los Estados Unidos, pero más o menos lo han comunicado después el Departamento de Estado, este tipo de cosas, que en Venezuela tienen que ocurrir unas elecciones libres. Y Guaidó llega a Venezuela, repito, diciendo, vamos a retomar la calle para, sí, ya veo que dije preguntas, ya más adelante leo sus comentarios, leo sus preguntas, pero vamos a un poquito lo que quiero decirle. Guaidó dice, vamos a retomar la calle para forzar unas elecciones presidenciales, hasta allí. Y esta vez lo vamos a lograr, por supuesto, hay todo un make-up, hay toda una épica nuevamente relanzada, redivida, con el tema de la vuelta a casa, una entrada que hasta el momento de ahorita ha sido exitosa porque Guaidó pudo entrar, eso ya es un éxito, dirán muchos en sí mismo, es un éxito, parcialmente es un éxito, logró no ser detenido y logró comunicarse con la gente. Entonces, ¿qué está diciendo? Presión para unas elecciones presidenciales. Entonces, hay nuevamente, porque aquí nosotros los venezolanos tenemos muy corta memoria, muy corta memoria, una especie de hype, como llaman ahora cuando uno ve las películas o ve series o ve cualquier tipo de canciones, incluso que se pegan, que es que la gente se queda mal pegada con un tema y como que entra como en euforia. Hay una euforia nuevamente por la vuelta de Guaidó a Venezuela, que por supuesto eso puede, por razones emocionales, desatar una euforia. Pero entonces hay gente diciendo, no, ahora sí, ahora lo vamos a lograr, este es el día final. Y miren, yo les voy a decir una cosa, yo estoy escuchando lo del día final desde hace por lo menos 7, 8 años. En Venezuela, desde que Capriles fue candidato presidencial, contra Chávez primero y después contra Maduro, más o menos desde ese momento estoy escuchando el día final, de lado y lado, que el chavismo iba a elecciones, esta es la última vez que nos jugamos a la república, que la oposición, ahora sí vamos a ver, porque ahora es distinto. Entonces eso, para un poco, yo no quiero acallar ni quiero disminuir las expectativas de la gente, yo lo que quiero es que sean reales, que tengan base en la realidad. Entonces, sustancialmente, si analizamos la ecuación de poder en Venezuela, la ecuación de poder de Maduro no ha variado sustantivamente desde el año pasado hasta ahorita. Entonces, decir que ahora sí, porque Guaidó tiene un respaldo internacional, es algo que puede tener asidero en la realidad parcialmente. ¿Qué se ha modificado? Que Guaidó tiene un espaldarazo que ya le habían dado previamente, solamente que no había podido hacer una gira contemplando todos estos países, 50 o más países del mundo, democracia, el mundo libre, como le llaman. Ahora esto ha sido respaldado. Sin embargo, internamente en Venezuela la situación sigue siendo más o menos la misma y el país sigue siendo más o menos el mismo que dejó Guaidó hace 3 semanas cuando se fue. De hecho, sigue siendo más o menos el mismo de hace un año cuando Guaidó tomó investidura como presidente interino encargado de la República de Venezuela en virtud de que era presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es esta situación? Los pilares, los resortes que sostienen a Maduro en el poder siguen siendo los mismos. Esencialmente es uno, que es que tiene una fuerza armada en apariencia cohesionada que no está dispuesta de momento a sacarle la silla, es decir, no está dispuesta a dejarlo caer. Eso es así de simple para mí. Otra persona puede tener otro criterio. Yo no he visto hasta este momento, salvo cadenas, runrunes y cosas, y yo no digo que no exista, porque en el mundo militar, mire, hay gente que sabe, pero la mayoría de las personas no lo sabe todo. De hecho, casi nadie sabe todo de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que si va a pasar algo, casi nadie lo va a saber. Pero lo que se sabe es que todo está más o menos igual a como estaba antes. Y en la medida en que eso sea así, en la medida en que no sea posible crear una estructura de incentivos, crear una amenaza, crear, o es incentivos o es amenaza. Que la amenaza es un incentivo en sí mismo, lo que pasa es que es un incentivo negativo. Es, me acompañas o te pasan estas consecuencias. Los incentivos positivos es, me acompañas y te premio con esto. Pero básicamente es una estructura de incentivos, ambas cosas. No hay una estructura de incentivos que permita pensar en que los militares van a cambiar de bando en lo perentorio, en lo próximo. Y en la medida en que esto es así, yo no veo cómo la ecuación de poder se altera
ahora 3 semanas después de que Guaidó salió del país y respaldó y recabó toda esta cantidad de respaldos que son muy importantes. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que se retome una agenda de calle y que se intente nuevamente, eso es lo que yo estoy viendo de acuerdo a las declaraciones, y que se retome esta agenda de calle masiva y que con una agenda de calle se intente nuevamente que los militares reflexionen sobre su vida y obra y se aparten de el respaldo mayoritario que tienen estos en apariencia, o quizás no es mayoritario, pero cualitativamente mayoritario, porque al menos la cúpula sigue dejando que Maduro gobierne, dejen de apoyarle y dejen que caiga. Sin embargo, bueno, aquí hay alguien que dice que está en desacuerdo conmigo y bienvenido el desacuerdo. Sin embargo, eso habrá que verlo, porque eso se ha intentado muchísimo ya. Esa es la tesis incluso, que era la tesis de los Estados Unidos en el año 2019, y esa tesis fracasó. Esa tesis fracasó el 30 de abril de 2019. Fracasó desde enero hasta abril, y después en abril se trató de modificar a través de una estructura de castigos, y fue más o menos lo mismo. Por alguna razón los militares no sienten que realmente estén amenazados, ni sienten tampoco que del otro lado se les ofrezca más de lo que ya tienen, porque de hecho lo que tienen es muchísimo, es bastantísimo, diría yo. De manera que no hay incentivos reales positivos para que ellos brinquen el charco, salvo poner el presidente de la República directamente, o que uno de ellos sea presidente de la República. Y estamos hablando de política seria, no estamos hablando de lo deseable, estamos hablando de lo que hay. Entonces, eso por un lado. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, ¿hacia dónde va? Estados Unidos va, de acuerdo a las declaraciones públicas, hacia una escalada en las sanciones económicas. Eso es lo que está en blanco sobre negro, es decir, en el papel. De hecho, eso es lo que ha sacado Reuters, lo he comentado antes, y lo que se dice es que la estructura de sanciones que viene es, si se lleva una escala, es de punto 10 de 10, es decir, máxima presión. Ahora, Estados Unidos no ha dicho qué va a hacer si eso fracasa. Si el punto 10 de 10 dentro del plan de vuelo de las sanciones económicas fracasa, Estados Unidos tendrá dos alternativas: o cambia de táctica con Venezuela o abandona el caso Venezuela. Yo a esta altura no sabría decirles qué va a hacer. Sin embargo, lo que podría decirles es justamente eso. No parece en el momento que Estados Unidos vaya a variar de táctica. Antes va a quemar unas etapas, y esas etapas tienen que ver con la misma táctica que ha empleado hasta ahora. Es una táctica de sanciones económicas que van a escalar. Tan simple como eso. Se habla de que el embargo petrolero ahora sí se va a cumplir en Venezuela, porque en vista de toda la triangulación que ha ejercido Maduro con Rosneft para colocar los barriles de petróleo venezolanos que antes iban a mercado norteamericano y colocarlo en otra parte del mundo y lograr cash para mantener un poco al régimen, eso va a ser atenazado con sanciones que pueden ir incluso a Rosneft, a la petrolera rusa. Esto lo ha dicho un funcionario, lo han dicho funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se dice que en eso hay algún trabajo adelantado. Entonces, eso es lo que está declarado. Más allá de eso, no hay mayor cosa. ¿Qué ocurre? Guaidó llega evidentemente para el gran público relegitimado. Guaidó, si algo han hecho con Guaidó en estas 3 semanas de gira es levantarle los puntos en las encuestas. Eso es innegable. Yo, que soy un observador, que aunque tengo parcialidades porque sufro y padezco, además porque estoy dentro de Venezuela y porque quiero que la situación cambie en Venezuela, trato de ser lo más analítico posible. Y me parece que aunque yo pueda tener críticas, el gran público, la gente que no está pendiente de analizar la gran política ni los tras bastidores, lo que va a decir es: Guaidó tuvo el respaldo de muchos presidentes en el mundo, volvió, no le han hecho nada, le tienen miedo. De hecho, ya eso me lo ha comunicado gente conversando conmigo en la calle, pues yo hablo con todo el mundo. Y ese es el mensaje dentro del gran público. Eso va a llevar a que el momentum de simpatías por Guaidó se recobre por ciertos puntos o por cierto espacio de tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Que si en ese espacio de tiempo no ocurre nada, como en efecto puede que no ocurra nada por lo que ya les he narrado, que es que lo que se vuelve es, porque lo que está declarado es una agenda de calle nuevamente, donde el señor Guaidó convoca a la gente sale a marchar, y esas marchas pretenden dinamitar la cohesión de la coalición gobernante, que son los militares básicamente, con estos civiles comunistas que acompañan a Maduro, y el acompañamiento internacional de Maduro, rusos, chinos y cubanos. Si eso no ocurre, y yo tengo razones para creer que eso no va a ocurrir, porque no creo que una marcha que ya se ha hecho, que ha sido milenaria en cuanto a la cantidad de personas que ha participado, no sé si la palabra es milenaria, se me salió entre la gripe, empiezo a mezclar cosas, pero bueno, que ha tenido una participación de miles de personas, de cientos de miles, en algunos casos me atrevería a decir,
Si eso no ha funcionado y como no ha cambiado la ecuación desde el año pasado, porque los 50 países que le apoyan son los mismos 50 que le apoyan ahora, solo que ahora hay fotos con varios presidentes de esos 50 países y con más importante que es Trump. Si eso no cambia, bueno, eso va a llevar indeclinablemente a que pueda nuevamente Guaidó ser sometido a un periodo en el que sus puntos vuelvan a caer, por no lograr resultados. Esto no es animadversión, esto no es que Guaidó es un vendido, esto no es que Guaidó es socialista. Esa es otra discusión. Probablemente el perfil ideológico de Guaidó sí es de centroizquierda, es de medio socialista, lo que usted quiera. Yo no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo el tema de la eficacia política y de lo que va a pasar. Eso es lo que se ha dicho. No, ahora sí lo vamos a lograr en la Plaza Bolívar de Chacao. Ahora sí cuento con ustedes, les traigo un mensaje del mundo libre, es decir, estoy apoyado por Guapo y apoyado por estos presidentes, pero sin embargo aquí lo que termina jugando es la correlación interna de poder. Y repito, la correlación interna de poder es donde Maduro, mira, al cabo del 2020, controla todo el aparato del Estado, y lo que no controla es porque lo ha perdido el chavismo, pero no es porque lo controle Guaidó, es porque lo controlan grupos delincuenciales y la ecuación de poder no se ha alterado. De manera que aunque yo tengo expectativas, porque como las acciones que pueden venir quizás no sean anunciadas, yo tiendo a moderarlas también, porque desde el plano de lo declarativo no hay novedad. Son mensajes genéricos, son mensajes para, yo los llamo, a mí me gustan estos mensajes llamarlos para moralizar a la tropa, porque eso se dice mucho cuando hay guerras, por ejemplo. Tú estás perdiendo una guerra y tú no le vas a decir a tus soldados, mira, es que nos han matado 4.000 hombres en el frente. Y tú estás saliendo a riesgo de que en la noche no regreses y que tu familia se quede sin un esposo, sin un hijo, sin un primo, sin un hermano. No, entonces hay mensajes que tratan de moralizar a la tropa y reavivar el ánimo, porque la gente animada probablemente produce más cambios de lo que produce si no está animada. Sin embargo, como esto es un tema donde sí el ánimo de la gente importa, pero también importa es el ánimo de los militares, hay que ver cómo, cuando se altere la correlación del tema militar, es cuando uno comenzará a decir, ah, mira, se están moviendo estas baldosas allí. Y hay gente que se le cayó la alfombra y entonces se está, y cayó al subsuelo. Pero de momento es muy temprano para decir que eso es así. De hecho, de momento no hay elementos para decir que eso es así. De momento lo que se puede decir es que todo está más o menos igual a como estaba en el 2019, salvo que usted conozca un primo, de una amiguita, de un padrino, de alguien que trabaja en Fuerte Tiuna y le mete un chisme como ha sido toda la vida en Venezuela, el tema con los militares, ¿no? Eso es lo que quería decirles sobre la vuelta del presidente interino Juan Guaidó a Venezuela, y voy a comenzar a leer sus inquietudes porque de allí seguramente derivan reflexiones importantes. La Solariega, él se reunió con el presidente de la primera potencia del mundo, y esto no es cualquier cosa, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho fue invitado especial al discurso del Estado de la Unión y lo recibieron en la Casa Blanca. No hay información de que conversó Guaidó con Trump en la Casa Blanca. Es mentira lo que usted le digan, de que si pidió la intervención, de que si le dijo a Trump que él no quería la intervención. Nadie sabe que conversó Trump con Guaidó en la Casa Blanca. Hay un papel, de hecho, de un speech que dieron las autoridades norteamericanas antes de comenzar el encuentro. Ese papel sí es público, usted lo puede buscar en internet, es como una declaración que hacen de bienvenida a la delegación venezolana el gobierno de los Estados Unidos antes de entrar al salón de reunión con Juan Guaidó, que me imagino, no sé si es el despacho Oval, ¿no?, donde se reunió Trump con Guaidó, probablemente sí, o no sé si es otro salón, yo desconozco de todos los salones de la Casa Blanca, ¿no? El ánimo de los militares es el billete y otras cosas más, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, GSH, otras cosas más. Hay, por supuesto, hay un tema hedonista de que disfrutan del poder y de que están muy cómodos, pero es un tema también de poder y algunos incluso de ideología, de que creen que realmente tienen que gobernar, pero esencialmente es un tema de poder. Entonces, si tú llevas a esto, por ejemplo, la gente que plantea una negociación con el mundo militar, mira, una negociación seria con el mundo militar realmente es muy pragmática. Es cuánto parte del país te quedas, cuántos ministerios te quedas y cuántos me quedo yo como nuevo gobierno, que en teoría de gobierno tendrá poco y tendrá una autonomía limitada, porque si gobiernan los militares no es un gobierno realmente, es una especie de mampara o de una junta mixta. Entonces ese es un tema clave para mí, para entender eso. El pueblo venezolano está dividido entre quienes luchan por sobrevivir y los que están sobreviviendo para esperar la entrega de los bozales de arepa. Bueno, además está, más allá del mensaje al gran público, y que mañana será tema de discusión en los trabajos de la gente, en las paradas de autobús, en los propios camioneticas por puesto, en el metro, gente que dirá, mira, volvió Guaidó, y comentarán esto y lo otro.
sí, realmente la lucha del venezolano promedio en Venezuela es por su subsistencia, que está desvinculada absolutamente de Maduro, de Guaidó, de quien sea, y que eso no va a cambiar, estamos claros, mientras Maduro siga en el poder. Pero esa es la gran lucha de, diría yo, el 70-80% de la población, que es una población que no tiene nada que ver con los bodegones, así maneja alguna cantidad en dólares, porque prácticamente casi todo el mundo maneja dólares en Venezuela. Lo que pasa es que manejan en cantidades muy pequeñas, gente que tiene $1, $2, y es gente muy humilde. Pero todos han convertido prácticamente su ingreso, su ahorro en efectivo a dólares, pero eso no implica que sea gente que ya, como dicen por ahí, está metido en una onda de recuperación económica. No, es gente que está subsistiendo todos los días y que con esos dólares compra poquitas cosas para llevar y dar de comer a sus hijos y mantener su propia subsistencia para no morirse en el camino y trabajar todos los días como un burro. Eso es lo que ocurre. A ver. Tendrá la misma receptividad en la calle con años anteriores, ahora con esta falsa normalidad. Yo creo que inicialmente va a haber un auge, un pico de la receptividad a los llamados de Guaidó porque hay una remoralización de la tropa con este mensaje. Yo no quiero creer que la gira solamente sea para eso, aunque hasta este momento solo podemos decir eso. ¿Para qué sirvió la gira? Me puede preguntar mucha gente. Bueno, pragmáticamente, hasta este momento la gira solo ha dado o solo ha pretendido lograr una remoralización, una recolocación de Guaidó como líder del movimiento opositor venezolano y como el líder apoyado por el mundo libre para el movimiento opositor venezolano, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Eso es lo único que tiene hasta este momento la gira como resultado práctico. Quizá vengan otras cosas que no estén en el punto de la comunicación pública, que no sean dichas, pero hasta este momento eso es lo único, eso es lo que yo resaltaría. Trump ganó su impeachment y está obligado a actuar contra la dictadura cubana, pero no armas. Bueno, han dicho que van a actuar es a través de la escalada de presiones económicas, que ya les he dicho y les he descrito más o menos cuál sería el mecanismo. Rosneft, algunas otras compañías petroleras. Allá habrá que ver qué hace Trump con Chevron, por ejemplo. Chevron sigue operando, que es una petrolera estadounidense, de capital estadounidense, sigue operando en Venezuela pese a las sanciones, porque claro, el dineral que se maneja en los tratos con Chevron es tan grande que Trump no se ha atrevido, o su administración, su gobierno, no se ha atrevido a desafiar a esa transnacional. Y ahí hay un problema, pues, porque Chevron acaba de renovar una licencia para seguir operando en pozos petroleros venezolanos, donde tiene inversiones, que son millonarias, ¿no? Una sola marcha, la gran marcha con destino, me imagino que es la famosa marcha Miraflores. Bueno, Andrés Pérez. Y el plazo de los 60 días de Vanessa Neumann. Bueno, sí, efectivamente, la canciller de Guaidó en el Reino Unido de la Gran Bretaña, la doctora Vanessa Neumann, confesó en una entrevista, yo lo comenté en la radio en estos días con Miguel Ángel Rodríguez, que informalmente sí, que se ha dado una conversación con Maduro y que se le ha propuesto un periodo de 3 meses para que termine de posibilitar unas elecciones libres presidenciales o será removido, no ha dicho cómo. Ella dice que ya tiene esa información. A mí lo que me da el análisis hasta este momento es que eso no es así. Maduro hasta este momento se precia de haber resistido. Sin embargo, está haciendo lobby para no solamente resistir, sino para normalizar su permanencia en el poder. Es decir, retomar vasos comunicantes con los Estados Unidos, retomar vasos comunicantes con la Unión Europea. Eso fue lo que fue a hacer Delcy Rodríguez en España hace una semana y tanto, y creó la crisis que creó. Donde el tipo lo que está diciendo es, mira, Guaidó podrá decir lo que sea, los presidentes lo podrán reconocer, pero en Venezuela mando yo. Y yo he permanecido, pese a los ataques que me han hecho, porque él tiene una mítica y una épica de que, bueno, de que lo han atacado durante un año, con las sanciones y todo lo demás, y que le tienen bloqueado el país, yo he resistido, dirá él. Y el que manda soy yo. ¿Se entienden conmigo o no se entienden conmigo? Y en Venezuela hay muchos intereses por el tema petrolero, para empezar por allí. Y por empezar por el tema de la ubicación geográfica de nuestro país en el continente, ¿no? Y en el mundo. Entonces, eso es el mensaje que básicamente yo creo que está dando Maduro afuera. Yo he resistido, yo soy el que manda, mira, les va a tocar normalizar mi relación y tengo la intención de normalizarla. De hecho, no me interesa seguir peleando con los Estados Unidos. Es lo que advierto, de hecho, de las últimas alocuciones públicas de Maduro, con admitir la dolarización, con admitir que ha habido errores. Eso es deliberado, eso es absolutamente estudiado y busca ya no una supervivencia que la ha tenido hasta este año, sino una normalización de sus relaciones con el mundo. ¿Será que el chavismo no toca a Guaidó porque la oposición crea que están aliados? Yo, desde que Guaidó salió la primera vez del país y volvió, yo les dije que lo iba a tocar en la medida en que la permanencia de Guaidó en las calles libres fuese una real amenaza para el chavismo.
cosa que es distinto a decir que Guaidó es un cohabitante y que está cuadrado con el chavismo y que es libre para que haga un papel de teatro, de montaje, de oposición. Yo no creo eso. Yo creo que es que ellos lo dejan andar en la calle porque sienten que realmente no amenaza su centro de poder. Y por supuesto, hay amenazas, no solo a él, a los diputados, pero son amenazas que llegan hasta ciertos límites. Hasta un límite que puede ser, bueno, apresar por unos meses o unas semanas a un diputado y después lo sueltan. Y viven metiendo miedo así. Pero yo creo que es más por eso que por otra cosa, porque no sienten que sea una amenaza real para la estabilidad de ellos en el poder, más allá de que tenga el reconocimiento, el respaldo, que yo digo que no niego, que tiene puertas afuera de Venezuela. El problema es dentro de Venezuela. Y el problema es fundamentalmente de su relación con los militares, que no logra cuajar. Y no es porque sea él, es que no ha logrado cuajar nadie en la oposición en 20 años, ¿no? Porque los militares Chávez los puso a gobernar. Y ni pendejos que fuesen van a dejar de gobernar por una oferta que es un salto en el vacío, que es una oferta básicamente de buenas intenciones. Mira, no, ustedes han hecho mucho mal, pero lo vamos a perdonar y ya veremos el día después. No, ¿por qué? El poder no se entrega. Desde la teoría política, la mayor enseñanza es que el poder político jamás ha sido entregado graciosamente. El poder político se arrebata, el poder político se toma. Eso es algo que tiene muy claro la izquierda, lo ha tenido la izquierda muy claro durante muchas décadas, sobre todo en América Latina. Y de allí la teoría de la toma revolucionaria del poder, de la toma ya después, en los 90, no revolucionaria, sino a través del enmascaramiento que presuponen las elecciones con el Foro de Sao Paulo, para después desmantelar las democracias. Eso es algo muy claro de la izquierda. A los liberales, a los demócratas, nos ha faltado mucho. En el discurso de hoy se ve otra energía, más confiado y seguro. Eso me gustó. ¿Tú cómo lo viste? Yo no vi el discurso en vivo, digamos en video. Yo leí extractos del discurso porque realmente estaba en la calle y llegué y no pude ver el discurso. Lo veré próximamente, pero he leído los extractos y les he comunicado a ustedes más o menos las frases que me parecen o el contexto en el que se dio ese discurso y las cosas que son más resaltantes que se dijeron allí. A ver, Rolmari. Neomar, me queda el mal sabor de que su gira fue propaganda electoral. Bueno, no lo ha ocultado, de hecho. Su gira no sé si propaganda, pero electoral fue, porque de hecho de lo que se está hablando es una elección presidencial, no se está hablando de otra cosa. Y lo cierto es, y aquí va otro tema, es que hasta este momento Maduro no da ninguna señal de que va a permitir una elección presidencial. Que es como, o sea, ¿cuál es la máxima ganancia que espera obtener Guaidó de todo este proceso? Que sea posible una elección presidencial medianamente creíble en Venezuela, donde por supuesto él va a ser candidato de la oposición, o eso es lo que está planteado. Bueno, yo no veo hasta este momento, quizá ellos están tratando con la renovación del CNE y algunos cambios cosméticos decir que hay condiciones creíbles para una elección en Venezuela. Sin embargo, la elección presidencial no aparece por ninguna parte. La elección de la que se habla y de la que está planteada, de hecho en la mesita esta de diálogos de Timoteo, Mujica y el otro, y Bertucci y Falcón, es una elección parlamentaria, porque dicen ellos que es la que corresponde por la Constitución y todo lo demás. Yo entiendo que Guaidó no va a participar, o él va a llamar a no participar en esa elección, porque la elección mínima que él plantea es una elección presidencial. Él no está hablando de otra cosa. John Mason. Neomar, ¿qué opinas sobre una convocatoria de calle por parte de Guaidó? Mira, eso ya se ha hecho. Decir que los venezolanos no han marchado, que el gobierno ha caído por ausencia de marchas, por ausencia de participación popular, es una gran mentira. Si tú revisas estadísticamente, cuantitativa, cualitativa, como tú quieras, todas las estadísticas de protestas en Venezuela en los últimos años, yo diría que hay que revisar la de los 20 años, porque desde el día 1, cuando Chávez se metió con el tema educativo en Venezuela y la educación privada y todo este tema, aquí están los venezolanos protestando, solamente que ocurre un pequeño detalle. Aquí tenemos un modelo político que no es responsivo, no sé cómo es el verbo, en inglés hay como una traducción, bueno, que no es receptivo de los petitorios y las protestas de la gente. O sea, el gobierno realmente le da igual una protesta, porque una protesta, ok, tú la haces, y hemos visto el resultado en la praxis, tú la haces, metes un gentío en la calle, el gobierno, si te tratas de pasar los límites establecidos, simplemente te matan a un grupo de personas. Y ahí está el supuesto costo que podría tener el gobierno. Lo ha tenido, ningún costo ha tenido el gobierno en el pasado cuando mata personas. Simplemente esos muertos quedan impunes y solamente los recuerdan sus familiares. Entonces eso es lo que veo. El régimen sale a la fuerza. Bueno, todo indica que pareciera que sí. ¿Cuál consideras que es la ruta teórica, según tu opinión, para salir del régimen? Una ruta, ya la he explicado, es una ruta donde se plantean amenazas reales, si quieres. Es una ruta donde primero el objeto a considerar son los militares.
más de Cuba, más todo lo demás. Si tú no rompes a los militares, no vas a poder sacar al gobierno. Eso. Si tú no los rompes, bien sea a través de incentivos positivos o negativos. Y he dicho, los positivos son, creo yo, darles más cuotas de poder de las que ya tienen, que es ya de por sí un gran reto. Tienen un país casi gobernado por ellos, ¿no? Y ese es el gran sacrificio que ha hecho Maduro durante todos estos años para poder pervivir en el poder. Y de los negativos son plantear una amenaza existencial, pues, donde yo creo que además hay una ventaja competitiva del mundo con respecto a la Fuerza Armada de Venezuela. La Fuerza Armada de Venezuela es mentira. Claro, hay gente que dice que, bueno, que hay fuerzas que no están catalogadas formalmente, que son fuerzas paramilitares y que están mejor armadas y por eso salen los lanzamisiles. Miren, yo no creo. Yo creo que en un escenario de conflictividad no aguantan. De hecho, Venezuela no tiene posibilidad alguna, de acuerdo a mi criterio, a entrar en un proceso bélico de largo aliento. Venezuela, por capacidad operativa, por cultura política, por economía de esfuerzos, por estructura de pensamiento de esa gente, y hablo de militares y de los paramilitares que tiene agrupados en torno a sí Maduro, no entrarían en una guerra de largo aliento en Venezuela. No hay razones ideológicas, no las hay, quizá económicas, bueno, entonces ahí tú tendrías que ver. Respetas espacios para el narcotráfico, y es muy duro lo que estoy diciendo, respetas espacios y corredores para la extracción de diamantes, de coltán, o haces una operación de exterminio. En una operación de exterminio yo dudo mucho que una guerra de largo aliento se pueda producir en Venezuela. Y ojo, no estoy diciendo que eso es lo deseable, estoy hablando de escenarios. Le pido unión a los diputados, dudo mucho de que se distancie de Ramos Alú y Rosales. No, porque el gobierno de Guaidó desde el primer día han dicho que es un gobierno colegiado y con base en el apoyo parlamentario. Él dice que eso es lo que da origen y sustento a su gobierno. Bueno, y allí seguirá, me imagino yo. No se aprecia nada nuevo. Escuchen, USA primero debería sacar a los Castro de Cuba y luego el tema de Venezuela. No se hagan historias, sí. Esa es una deuda pendiente del mundo libre y sobre todo de los Estados Unidos. El show forever, Neomar, él salió del aeropuerto sin escoltas ni nada, bien raro. Bueno, yo voy a esperar unos días para terminar de decir qué es lo que pienso sobre el tema de la llegada. El hecho es que llegó y pasó. Vamos a ver si cobra. Si pasa por Go también y cobra 200. Hoy se abre oficialmente la campaña electoral. Guaidó comenzó la campaña y Maduro la suya. Yo no sé, sí, porque evidentemente hay un grupo de la oposición que está llamando a que hay que conformarse con lo mínimo, que así sea una elección parlamentaria, hay que participar. Y que en ese sentido Guaidó no le queda otra que acompañar. Yo entiendo que él no anda en esa línea. Yo entiendo que él, incluso por el tema de las expectativas que ha levantado, no le va a quedar otra que defender la elección presidencial hasta sus últimas consecuencias. Y si eso es así, probablemente en un escenario de elección parlamentaria o va a tener que modificar el mensaje, lo cual se va a ver muy mal, porque el año pasado yo tengo guardado el audio donde Guaidó dijo que jamás participaría en una elección parlamentaria así arreglasen el CNE. De manera que eso es un juego en su contra, si eso es así, porque va a tener que reformular todo el discurso. Ya lo han hecho en otras oportunidades, pero bueno, va a tener que hacerlo. Y entonces lo que yo creo que va a ocurrir es que como no van a dar la elección presidencial, él y su grupo van a abstenerse de llamar a votar en esa elección, ¿no? Si es que esa elección se logra dar, que probablemente sí, el chavismo la va a hacer con una oposición a su medida y todo lo demás. Las dictaduras no salen con diálogos ni llamándolos a respetar la Constitución. Guaidó lo comentó nuevamente hoy, amnistía a los militares. Bueno, ¿qué opino? Hay que estudiar caso por caso, así lo digo. Los políticos venezolanos han estado en Venezuela como una gran prostituta, todos la manosean y al final todos abandonan a sus hijos huérfanos, nadie la ama para casarse con ella y honrarla. A ver, para acá abajo, tengo muchos mensajes. Perdemos el Esequibo y perdemos con el chavismo si no se pone reparo al Estado Bolívar. ¿No crees que la comunidad internacional busca declarar el régimen protector del terrorismo y después actuar? Por allá había una información de James Story, que fue el último encargado de negocios que hubo de los Estados Unidos en Venezuela. Ahora está en Colombia porque ya no hay representación acá, como ustedes saben, salvo algunos funcionarios, creo que militares, que quedaron en lo que era la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y él estaba hablando de eso, de enrutar hacia el tema del tema Hezbollah para catalogar como un régimen apoyador del terrorismo a Nicolás Maduro ya en pleno. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, yo entiendo que si eso es así, entonces el régimen de Maduro en pleno tendría que ser tratado como es tratado Hezbollah. Y ya ustedes vieron cómo tratan a Hezbollah. No sé si esa es la apreciación de James Story, no sé si es el comentario del gobierno de los Estados Unidos. A él no se inmuta echarse 200 o 300 muertos en un opositor en una marcha. Exactamente, el poder tiene costo cero cuando mata gente en una marcha, de manera que pueden hacerlo infinitamente porque no hay consecuencias. De acuerdo contigo, Neomar, no hay otra forma.
tienes toda la razón, a Maduro no le importa barrer a plomo a la mitad de la población con tal de mantenerse en el poder. Esa es mi apreciación, de hecho no es mi apreciación, es lo que luce de los años 2014, 2017, 2018. Vean las cifras de muertos, vean los responsables, limitadísimos, vean las condenas, limitadísimas. China se torna alejado del gobierno porque tiene sus propios problemas. El problema de China con Venezuela es su dinero. Igual que diría yo que el de Putin también, aunque Putin tiene una intención más de desestabilización, que también la tiene en alguna medida China, de desestabilización de la polaridad del poder con respecto a Trump y los Estados Unidos. Pues son países que tienen claras intenciones de primacía mundial porque tienen, sobre todo China, que tiene un capital fuerte. Rusia no, Rusia tiene una economía de juguete que vive de puro pretender y de vivir del pasado, de esos mitos de la Unión Soviética, que fue muy ineficiente, por cierto. Quiero salir del chavismo, por la oposición no me deja. Ni Omar, ¿tú crees que el gobierno español va a entregar a Leopoldo López? No lo creo. Va a jugar mucho a esa guabina a la que ha jugado Sánchez todo este tiempo. Unidad más unidad, Ronald González. ¿Crees que la presión internacional lleve a elecciones? ¿Qué sanciones piensa vienen a continuación? Ya las expliqué, una escalada en las sanciones económicas que incluso lleven a que... lleven a que unas sanciones que lleven a que el caso de Venezuela sea visto como un foco desde lejos de incluso las compañías petroleras, no las de Estados Unidos, hablo de Rusia, España, ese tipo de empresas, de manera que el petróleo venezolano literalmente se quede encallado en Venezuela y no haya manera de colocarlo en todo el mundo. Entonces ahí empezaremos con las hipótesis de qué va a vivir el régimen. Bueno, probablemente toda la economía criminal que ha montado en 20 años. Cada día más convencida de lo que dice Daniel, nos van a meter otra constitución a su medida. Bueno, ese es un tema con la constituyente que está pendiente. ¿Con qué cara, cuál línea después de decir mundialmente que este régimen es colaborador de terroristas? Total ausencia de ética y racionalidad, increíble. Gracias por tu análisis, me dice la Solariega. ¿Qué tú crees que va a pasar con el G4? Allí va a seguir, el G4 va a seguir allí, es el sustento de Guaidó, nominalmente al menos. Bueno, yo me voy a retirar por hoy, porque además estoy afectado de salud un poquito. Les agradezco mucho haber estado conmigo en este espacio y les pido que por favor se cuiden. Les pido que por favor, sí, no se me depriman, pero tampoco se me creen expectativas que no tienen asidero en la realidad. Vamos a esperar, vamos a ver por dónde marcha la liebre para ver si le damos caza, ¿no? Entonces yo me mantendré en sintonía con el canal, me mantendré en sintonía en cualquier novedad y cosa interesante que quiera compartir con ustedes a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.